Buda sigue enterrado, Mahoma, Confucio, todos ellos siguen ahí en la tumba. Pero donde enterraron a nuestro Señor, dice un rótulo, hay una pequeña tabla que dice: Él no está aquí, Él vive hoy. Le damos ofrenda de palmas al Señor. Amén. Pero si se las va a dar, déselas con alegría, con gozo, con gratitud, porque su resurrección nos trae maravillosos y extraordinarios beneficios. ¿Qué decir? Solamente con la salvación de nuestra alma solo con la salvación de nuestra alma es más que suficiente. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de la resurrección. Voy a recordarles para algunos y voy a enseñarles a otros acerca de cuáles son los beneficios que nosotros tenemos en la resurrección. Porque a veces podemos olvidarlos, o el enemigo en cierto momento puede hacernos pensar que nosotros no tenemos tremendos beneficios en la resurrección del Señor. Así que quiero comenzar con Romanos capítulo 1. Hoy que el grupo es pequeño porque algunos todavía están tomando descanso y les damos permiso y los perdonamos. ¿Los perdonamos? No, los bendecimos a todos los que andan descansando. Está bien, que se tomen un descanso. Pero los que estamos hoy acá, vamos a aprovechar a ser edificados por la palabra. Romanos capítulo 1, verso 3 y 4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, ¿cómo? Hijo de ¿quién? Otra vez, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Oremos. Señor, en esta mañana venimos agradecidos, Señor, porque si no fuese por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses, Señor amado? Sí, Señor, seríamos como todos los mortales, sin esperanza, sin fe, sin Dios, sin amor, con ira, con amargura, viviendo más del pasado que del futuro, viviendo más del dolor que del amor. Pero gracias por ese grande amor, porque tú te diste, Señor, por nosotros. Tú, el Hijo de Dios, que derramó toda su vida en la cruz. Hoy estamos agradecidos. Hoy hay agradecimiento en nuestros corazones. No queremos perder nunca la bendición de recordar, de saber, de creer y de vivir cada día llenos de fe en lo que dice tu palabra, en las promesas que nos has otorgado. Señor, que al abrir estas escrituras nos sea dada una inyección de fe, que nos sea dada esperanza para saber que si tú vives, nosotros también viviremos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo con estos dos podría predicar una hora, pero hoy no lo voy a hacer así. Quiero que meditemos en algunas cosas muy importantes en otros pasajes, pero deteniéndonos acá y meditando, dice acerca de su Hijo. Quiero detenerme ahí en esa parte. Usted ha visto todos los, no sé cuántos han visto todos los documentales que se han estado sacando siempre para estas fechas del Discovery. Discovery siempre se prepara para sacar una, y yo le llamo sarta, de mentiras, de medias verdades. Y medias verdades digo porque se tergiversan escrituras. Tratan de sacar eruditos diciendo algunas cosas,
tratan de sacar personas que definitivamente no están escrituralmente totalmente apoyadas en las escrituras, sino que lo que hacen es tomar un poquito de esto, un poquito de historia, un poquito de lo que se ha comentado, un poco de los libros apócrifos de Judas, de María Magdalena, y bueno, usted sabe. Entonces lo que hacen es confundir a las personas. Lo único que puede traernos a nosotros vida, fe, convicción y paz es esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Solamente esta palabra te puede traer paz. Tú puedes leer un buen libro de algún autor cristiano, te va a motivar, te va a bendecir, pero lo único que te da fe es su palabra. Y una de las cosas que se dicen es que Jesús no es el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios. Era el único que podía tomar nuestro lugar en la cruz, el único que podía tomar tu lugar y el mío por todos los pecados de la humanidad. Es el que perdona nuestros pecados pasados, el que perdona nuestros pecados presentes y el que perdonará nuestros pecados futuros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso debe de traernos a nosotros paz, porque Jesús, que es el Hijo de Dios, que era del linaje de David, según la carne, porque recuérdese que tanto por María y por José, Jesús tenía derecho a ser del linaje de David. Romanos 1:4 dice que fue declarado no solamente hijo, sino hijo de Dios con poder. Y ese poder fue a causa de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Recordemos que desde que él fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo se manifestó en forma corporal de paloma y el Espíritu de Dios llenó a Jesús con poder. Por eso recuérdese que él sí era verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre. Y él padeció todas las cosas que padeció, todo lo que padeció en esta tierra: hambre, sed, reclamos, desesperación, angustia. Todo lo padeció no como Dios, lo padeció como hombre. Él como hombre, pero lleno del poder del Espíritu de santidad. Y eso me recuerda que tanto Él fue apartado para una vida santa, Él fue apartado para entregarse como el Cordero de Dios por nosotros, como cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, somos apartados para vivir una vida agradable y una vida santa. Fácil no es vivir las vidas de santidad, pero no imposible, porque Él nos ha dado su Espíritu y su Espíritu Santo está con nosotros. Y dice que ese Espíritu, el Espíritu Santo, dice que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y hemos escuchado y todavía se siguen haciendo excavaciones. Si usted sigue viendo un poquito los documentales, se va a dar cuenta que tratan de sacar excavaciones muy antiguas donde está la tumba supuestamente de María, de José y de Jesús. Y que Jesús realmente murió, que Jesús tuvo esposa, que Jesús tuvo hijos, que la descendencia de saber por dónde andaba en Europa y luego que en América. Total que son una sarta de mentiras y de engaños tratando de desvirtuar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Diga conmigo, Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Muy bien. Y esto es algo que nosotros necesitamos afirmar. Quiero que vaya con sus Biblias conmigo, por favor, porque aparte de mis palabras, quiero que lo veamos en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Vaya conmigo a Gálatas. Sigue adorando, Jonathan. Sigue adorando. Gracias, John. Adoremos a Dios. Gálatas capítulo número 4. Y dice el versículo número 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5. Para que redimiese, diga conmigo, para que perdonara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuántos hijos tengo acá? Quiero afirmarle
que así como Jesús es el Hijo de Dios, así también ustedes, por causa de la redención, por causa del perdón de nuestros pecados, nosotros no solo somos llamados socialmente cristianos, es que nosotros somos hijos primero. Nosotros somos hijos. ¿Sabe cómo debe identificarse usted y yo? Tenemos que identificarnos como hijos. Hijos de Dios. Hijos porque somos parte de su linaje ahora. Somos parte de ese perdón maravilloso que recibimos, porque a través de ese perdón recibimos la adopción. Yo ya no soy solamente un ser humano, no soy solamente un creyente en Cristo, yo soy en primer lugar hijo. ¿Cuántos se sienten amados por ser hijos? Una de las cosas que el enemigo va a luchar en contra tuya, y una de las cosas con las cuales la sociedad va a tratar de humillarte y avergonzarte es: tampoco es tan santo. Pues sí, porque no es por tus obras, sino es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y ese sacrificio nos libertó y nos limpió totalmente de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. A Él sea la gloria. Ustedes y yo somos hijos de Dios. Y el enemigo, esa es una de las cosas que lucha contigo. Ya viste, volviste otra vez a pecar. Ya viste otra vez en la misma situación de carácter. Ya viste con las mismas situaciones que no logras vencer. Quiero decirles que ustedes y yo seguimos en construcción. Aquí mire, tenemos un letrerito en nuestra cabeza, espiritualmente hablando, que dice que usted y yo somos obra gris todavía. Estamos en construcción. Todavía no ha terminado el Señor contigo. Toque al que tiene a su lado y dígale, al de adelante y al de atrás, dígale: Dios no ha terminado contigo. Dígale: eres trabajo en construcción. Obra no terminada. Pero eso no quiere decir de que usted no sea hijo. Es un hijo que está siendo formado a la imagen del Hijo de Dios, que se entregó en una cruz por ustedes y por mí. Él es el Hijo de Dios. Vamos a otro pasaje, Hebreos capítulo 5. ¿Cuántos hijos tengo acá? Hoy le voy a asegurar por las Escrituras lo que no dice Discovery. Lo que dice Discovery es que usted tuvo un Jesús medio santo, medio humano o medio Dios, medio Anunnaki. No sé cuántos han oído eso. Sí, dice que Jesús viene de un planeta de los Anunnaki, y que los Anunnaki tienen que venir. Eso de la segunda venida de Cristo sí es cierto, porque tienen que venir los Anunnaki, que son seres extraterrestres, o sea, no son de esta tierra, y van a venir por nosotros y nos van a llevar a otro, el planeta X. Ahí lo dejo porque no es mi interés predicar eso hoy. Hebreos 5:8. ¿Qué dice la Escritura? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire qué maravilloso. Dice que el hijo, por lo que padeció, sí, aprendió la obediencia. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Dios está trabajando con nosotros. Y Jesús tuvo que aprender obediencia para llegar a la cruz, porque recuérdese que ya estaba en Getsemaní y él estaba diciendo: Padre, si esta copa puede pasar, que pase de mí, pero Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué fue perfeccionado? Diga conmigo: en la obediencia. ¿Cuántos necesitamos seguir siendo perfeccionados en la obediencia? Necesitamos seguir siendo perfeccionados. Si el Hijo tuvo que ser perfeccionado, ¿cuánto más nosotros? Nosotros necesitamos ser perfeccionados. Vino a ser, a través de esa obediencia que tuvo, dice el verso 9, autor. Él fue el que lo hizo. Él fue el único que podía tomar ese lugar. Él fue el único que pudo tener esta autoría. Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora,
quiero hacerle ver algo acá muy importante. Dice que esa salvación eterna es para aquellos que estamos dispuestos a obedecerle. Levante su mano derecha conmigo, por favor, un momento, y haga esta confesión. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Estoy muy agradecido. Gracias por tu obediencia, Señor, porque a través de tu obediencia perdonaste todos mis pecados. Gracias por tu obediencia. Ayúdame a ser obediente. Levanto mi mano en adoración, pero también con el deseo de decirte que afirmo mi deseo de ser obediente, porque me has dado eterna salvación. No importa el problema que tenga adelante, sé que tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Soy tu hijo. Te obedeceré. Afirmo mi deseo de obedecerte. Gracias por la salvación. Soy salvo. Soy salvo. Hazme libre. Perfeccióname. Soy salvo. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte en alabanza a su Señor por esta palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Está usted agradecido con el Señor? Muy bien. Esto era lo que rechazaban los judíos de Jesús. Lo que rechazaban los judíos de Jesús es que Él se decía ser el Hijo de Dios. Y vemos en Mateo capítulo 27 del verso 50 en adelante cómo llegó un momento en que el sumo sacerdote le llegó a decir: te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y cuando le habla acerca de conjurar, era declarar verdad delante de Dios. Jesús no podía mentir. Por supuesto que jamás lo hubiera hecho, ni aún bajo ese conjuro. Pero Jesús dice: sí, tú mismo lo has dicho. Yo soy el Hijo de Dios. Tú vas a ver al Hijo sentado a la diestra del Padre. Sí, Él mismo lo afirmó. Jesús es el Hijo de Dios. He estado viendo comentarios acerca de personas que dicen que Jesús jamás dijo ser el Hijo de Dios. Él dijo ser quien era, el Hijo de Dios. Y Él vive hoy en nuestros corazones. No, otra vez, Él vive en tu corazón. Él vive en tu corazón. Él vive en mi corazón. El Señor está en medio de nosotros. Gracias, Señor, por esa bendición. Y el Padre mismo resucitó a Jesús de entre los muertos. Él nos dio esa bendición. Abra su Biblia, por favor, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 24. Ya vimos Gálatas, estamos viendo Hebreos. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 4. Todo esto estoy utilizándolo como una introducción de mi mensaje, hermanos, con el propósito de afirmar por las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús se entregó por amor a nosotros para perdonar todos nuestros pecados, darnos salvación eterna. Y esto fue una obra del Padre. Dice la Escritura, Romanos capítulo 4, verso 24: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. Diga conmigo: a los que creemos. Con un poco más de fuerza, por favor. A los que creemos. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Verso 25: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Mire, hay un orden de ideas en cada uno de los pasajes que podemos estudiar nosotros acerca de la resurrección de Cristo, del propósito por el cual Jesús se entregó en la cruz. Y todo el orden de ideas siempre va a ser: Jesús se entregó por nosotros, Jesús se entregó para redimir a la humanidad, y Él fue levantado por el poder del Padre, por el poder que el Espíritu Santo ejecutó sobre Jesús. Ese poder hizo que nuestras transgresiones
fuesen perdonadas por completo. Cada vez que el enemigo le recuerde a usted su vida pasada, usted recuérdele a él su futuro, que es en el lago de fuego, porque el que perdió esa batalla no fue el Señor. Esa batalla la ganó Jesús en la cruz y le otorgó esa victoria a usted y a mí. Gracias, Señor. Y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces fíjate en esto, Joshua: mientras Jesús siga sentado en su trono, Él nos seguirá justificando. Le tengo que volver a decir esto. Mientras Él está sentado en su trono, mientras Él siga siendo el Rey de Reyes, eterno para siempre, ustedes y yo no perderemos nuestra justificación. Él nos ha perdonado. No, otra vez, Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Cada vez que te sientes angustiado, te sientes decaído, piensas que caíste a causa del pecado, quiero recordarte que la justicia de Dios es más grande que todos tus pecados, porque la justicia de Dios fue ganada con la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús tiene el poder absoluto para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí tenemos una gran ventaja, y la ventaja es esta. Mira, Daniel, la ventaja es que nosotros tenemos la victoria sobre el enemigo, aunque seamos débiles, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice eso. Él se entregó por nosotros. Entonces usted puede recordar y pensar: es que yo todavía tengo mis cositas, tengo mis luchas, tengo mis angustias, tengo mis debilidades, pastor. Usted todavía no me conoce. Yo por eso a veces no sé, no logro entrar de lleno en la iglesia, no logro consagrarme por completo. No se logra consagrar usted porque todavía está batallando con su propia mentalidad. Usted lo que tiene que tomar es la mentalidad de las escrituras, y las escrituras dicen: yo ya te perdoné, yo ya te justifiqué. No, alguien tiene que estar acá, por favor. Yo ya te perdoné, yo ya te justifiqué. Lo que necesito es tu agradecimiento y tu obediencia. Eso es lo único que necesito para trabajar contigo. El Señor va a trabajar con nuestras vidas si, solo si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él. Esa es nuestra única necesidad de acercarnos con un corazón dispuesto. Porque nuestras debilidades las tendremos de aquí hasta el día que partamos de esta tierra. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. Todos estamos siendo trabajados, todos estamos en construcción, pero el Espíritu Santo sigue obrando en mi vida. El Espíritu Santo no se detiene. Quiero decirle que Él no se sienta a meditar, a ver, ¿será que querrá Joshua o no querrá? ¿Será que querrá el hermano Saulito o no? El Espíritu Santo, Él no se detiene. Él está trabajando en nuestras vidas porque el sacrificio del Señor fue perfecto. El Espíritu Santo no necesita trabajar con otra cosa más que con tu obediencia. El Espíritu Santo tiene que trabajar con tu corazón. El Espíritu Santo sigue obrando en tu vida y Él no se detendrá en su obra, porque la obra ya fue completada en la cruz del Calvario. A nosotros nos toca que creerla y el Espíritu Santo hará el resto. Aleluya. Es para nuestra justificación que Jesús se levantó de entre los muertos. Ahora bien, quiero hacer algunas aseveraciones en cuanto a lo que dice la palabra de Dios de los beneficios que nosotros tenemos en Cristo. Vamos a ir a Romanos, por favor, vamos a Romanos capítulo número 14. Romanos capítulo 14. Diga conmigo: Jesús es el Señor. Otra vez quiero que lo diga: Jesús es el Señor. Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Voy a explicar esto. Digan lo que diga cualquier persona, cualquier institución, cualquier persona religiosa, de cualquier religión, de cualquier movimiento, sea erudito en las escrituras o no lo sea,
y declare que Jesús no es Kyrios o Kurios, que significa Señor, no importando quién lo diga, Jesús es el Señor tanto de vivos como de los que han pasado por la muerte, tanto de vivos como de muertos. Y para esto murió, y para esto resucitó, y para esto volvió a vivir. Me gusta cómo el apóstol expresa, hace esta expresión: Él murió, resucitó y volvió a vivir. Porque recuérdese que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hubo gente que revivió, pero volvió a morir. Jesús, es más, resucitó a algunos. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín resucitó a su mismo amigo Lázaro, ¿sí? Los revivió, volvieron a vivir, pero volvieron a morir. Pero Jesús murió, resucitó y está vivo, y hoy está acá. No, voy a aseverar esto porque Él es el Señor y Él está acá. Y como Señor de nuestra vida, Él desea que cada uno de nosotros le demos el lugar que Él merece. Mire, voy a explicarle algo muy importante. Celebrar resurrección no es solamente creer o decir gracias. Celebrar resurrección es decir: Señor, gracias, aquí está mi vida, tú eres el Señor absoluto de mi corazón y de todo lo que yo hago. Yo quiero preguntarle: ¿es Jesús ya Señor de toda tu vida? ¿Será Señor de todo tu hogar? ¿Será Señor de todo lo que tú haces? Por favor, quiero que estés aquí conmigo y que pienses un momento. ¿Cristo es el Señor absoluto de tu vida? Uno de los beneficios de la salvación es que con Cristo nunca se pierde, con Cristo siempre se gana. Cuando Él es el Señor absoluto de nuestra vida. Pero cuando nosotros todavía estamos en alguna fase de desobediencia y que estamos luchando con nuestra propia voluntad, yo quiero recordarles que en esa área usted y yo vamos a tener problemas. Y no problemas con Él, sino problemas porque todavía estamos tomando nuestras propias decisiones. Diga conmigo: Jesús es el Señor. Vamos a hacerlo más personal y diga: Jesús es mi Señor. El poder de la resurrección actúa en aquellos que estamos dispuestos a obedecer. Otra vez, el poder de la resurrección actúa en aquellos que estamos dispuestos a obedecer, porque Él es el Señor tanto de muertos como de vivos. Y cuando Él es el Señor absoluto de mi vida, cada área de mi vida va a entrar en el orden. ¿Se recuerda cuando Jesús resucitó? Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que llegaron los discípulos, y cuando uno de ellos entró a ver, y a propósito fue Pedro, impetuoso. ¿Cuántos Pedros tengo acá? A propósito, dice que cuando entró Pedro, Juan se quedó en la puerta, pero Pedro sí entró, y cuando entró, dice que halló los lienzos, halló las sábanas, las halló dobladas. A propósito, y no es que no quiero echarle la culpa a nadie, pero ¿quién no dejó hoy su cama arreglada hoy en la mañana? A ver, ¿cómo queda esa cama? Yo sé por dónde lo voy a llevar. Le va a parecer ahorita absurdo el pensamiento, pero yo sé dónde lo voy a llevar ahorita. Piense en esto: ¿cómo quedó hoy su cama en la mañana? Ah, no, pastor, mire, usted pone un centavo ahí, hasta rebotan las sábanas. En las sábanas rebota ese centavo. Planchaditas, maravilloso. Cuando Jesús es el Señor de toda nuestra vida, todas las cosas están en orden. Mire, Jesús ni siquiera lo que tenía cuando resucitó, no, simplemente no, lo tiró y dijo: no, esto ya no me sirve. No, todavía se tomó el Salvador el tiempo. Oiga esto, por favor. Todavía se tomó el tiempo el Señor de tomar sus lienzos, sus sábanas con lo que lo habían envuelto, y las dejó perfectamente colocadas sobre el lugar donde Él estaba. Las deja y sale resucitado y vivo. Porque lo que produce el poder de la resurrección en nosotros es orden en cada área de nuestra vida. Ahí usted sabe que Jesús es el Señor. Cuando todavía nosotros estamos luchando con una cosa en nuestro pasado y todavía estamos luchando con una situación de pecado, quiero decirte que en esa área todavía
Jesús no es el Señor. Pero uno de los beneficios de la resurrección es que Jesús trae orden. El poder de la resurrección trae orden. Dígale al que está a su lado: el poder de la resurrección trae orden a tu vida. Otra vez, trae orden a tu vida. ¿Estará trayendo el poder de la resurrección orden a nuestra vida? Número 2. El segundo beneficio que tenemos nosotros con la resurrección es que toda predicación y toda palabra que vamos a escuchar acá no es vana. Tiene un propósito de vida. Mire, cada vez que usted viene a escuchar las escrituras acá, tiene que producir un efecto de vida, porque no son mis palabras, no son las palabras del que preside o el que predica, sino son las palabras del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15, verso 14. 1 Corintios 15, verso 14 y 15. Dice el verso 14 del capítulo 15: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Verso 15: y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Deténgase un momento allí conmigo. Uno de los beneficios que tenemos es que cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos a recibir una infusión de vida. ¿Por qué la vida? Porque cada vez que leemos las escrituras y cada vez que nos reunimos en su nombre, Él está en medio. ¿Qué prometió el Señor? Que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio. Que cada vez que abrimos su palabra, no son nuestras palabras, sino es la palabra que te va a producir vida. Así que mientras estás escuchando este mensaje, estás recibiendo una bendición a tu espíritu, estás recibiendo una bendición a tu alma, estás recibiendo una bendición a tu matrimonio, estás recibiendo una bendición hasta tus tuétanos, hasta tus huesos. Porque recuérdate lo que dice la escritura en Proverbios capítulo 3, dice que aún la palabra es medicina a nuestros huesos. Y a propósito, que hoy vamos a orar por los enfermos, porque no puede ser vana nuestro mensaje. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, dice la escritura. Pobre gente ignorante que está creyendo en un Dios que nunca resucitó, en un hombre que murió como cualquier otro hombre, cualquier otro profeta, como cualquier otro gurú, pero nunca fue el Hijo de Dios. Y si somos hallados, dice Pablo, falsos testigos de Dios, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Vamos ahora al versículo 20 y quiero que lo lea en voz alta conmigo. Mas ahora, vamos, dígalo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él resucitó, y quiero decirles que todos los que se nos han adelantado, sí, ahí están sus papás. Si sus papás ya se adelantaron, algún pariente, algún familiar, quiero recordarle que Él está con el que resucitó. Otra vez, Él está con el que resucitó, y mientras Él viva, nosotros también viviremos. Otra vez, mientras Él viva, nosotros también viviremos. Aleluya. Tenemos garantizada la bendición de que a través de la veracidad de nuestra predicación, Cristo se sigue manifestando y se manifestará en nuestros corazones. El siguiente beneficio, quiero que usted lea conmigo el capítulo número 17, vaya ahí mismo. Vamos a ir ahora mejor a 1 de Pedro capítulo 1 verso 3.
Vamos hasta Primera de Pedro, vamos mejor a ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Diga conmigo: esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabe qué hace la resurrección? Por ese gran amor y misericordia que Él ha tenido, coloca en nosotros fe. ¿Sabe que usted no creyó en Cristo simplemente porque sí? Porque bueno, ha de ser verdad. No, eso fue colocado en nuestro corazón por Dios mismo. Jesús vive en tu corazón. No, creo que hoy se lo voy a meter a alguien, aunque sea en las orejas. Jesús vive en tu corazón. Jesús está vivo. Y como Él está vivo, Él produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Ustedes y yo nacimos a una esperanza viva. Él ha puesto en nosotros, por el poder de la resurrección, fe. ¿Cómo está creciendo nuestra fe cada día? Eso es algo que ustedes y yo necesitamos desarrollar. Pero el que pone esa medida de fe es Cristo en nosotros. El que ha colocado esa medida de fe es el Señor en nosotros. Él pagó por nosotros y Él dio la medida de fe para que creyésemos. Aleluya. Él nos otorga a nosotros también sanidad. ¿Qué dice la Escritura? Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, diga conmigo, el castigo del costo de mi paz. Otra vez, el castigo del costo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Sígame con esto. Usted sabe, Jesús estaba ya en los últimos momentos en la cruz. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Jesús tenía ya 3 horas de estar colgado en la cruz. Y al estar colgado Él en esas 3 horas, la posición de sus clavículas estaban cerrando su tráquea. Lo poco que quedaba de sangre en Él estaba terminando de salir. Había sido tan azotado que médicos forenses creen que llegó a la cruz exponiendo su columna vertebral, sus costillas, sus pulmones en la parte de atrás. El sacrificio que nosotros vemos en las películas, o lo que nos muestran las películas, todavía se queda corto a lo que Jesús padeció en la cruz. Todo ese castigo que estaba sobre el Señor, cuando Él estaba colgado, sus clavículas cerrando su tráquea, la espalda reventada completamente, mostrando columna vertebral, costillas, posiblemente pulmones atrás. Y Él en esos últimos momentos, cuando Él estaba declarando: Padre mío, Padre mía, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él estaba haciendo esa declaración, era porque Dios el Padre no podía soportar ver todo el sacrificio que estaba en Jesús dándose. No sé si usted sería capaz de ver a uno de sus hijos siendo lastimado. Solo con que veamos que uno de nuestros hijos, los que venimos de los 70s, que nos dieran un reglazo en las manos. Ahora los padres no soportarían eso. Rápido llamarían a los derechos humanos al colegio o a la escuela. Imagínese Jesús, el Padre, viendo a su propio hijo siendo atormentado, castigado por cada uno de nosotros. Y todo ese castigo fue para tener paz. Voy a explicar la paz en 2 cosas muy importantes. La paz primero con Dios.
Permítame acercarme un poquito a usted. La paz con Dios. Lo que hizo Jesús fue hacer esto. Unirnos en una enemistad que se había dado desde el principio. El hombre había perdido la unión, la amistad con Dios. Y Jesús, a través de su castigo, diga conmigo su castigo. Por su castigo, y lo que produjo fue esto. Paz. Esto es paz. Hacer las paces. Cuando ustedes y yo nos alejamos por un pecado del Señor, el Señor dice: por un breve momento te dejé, pero te recogeré con grandes misericordias. Él nunca puede dar la espalda a algo que Él permitió para que ustedes y yo fuésemos salvos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él lo cargó. Gracias, muchachos. Él lo cargó. Y Él tomó todas las enemistades y pecados nuestros para que se diera esa amistad. Toca al que tienes a tu lado y dile: no la pierdas, por favor. No la pierdas, por favor. Siguiente beneficio de la resurrección es que no solamente nos otorga la sanidad a nuestra alma y nos da paz, sino que nos da la sanidad a nuestro cuerpo. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, diga conmigo, por su llaga. Jesús literalmente en su espalda llevaba 39 latigazos con un látigo que se llamaba escorpión. Tenía huesos, pedazos de hueso, y tenía los garfios. Los garfios eran aceros con puntas y ganchos. Entonces, cuando pegaba latigazo sobre la carne, entraba y arrancaba. Golpeaba, entraba y arrancaba. Esas tres funciones tenía el escorpión. Cuando le pegaron a Caviezel, al actor en La Pasión, le pegaron uno porque lo habían cubierto con una coraza de acero, pero uno sí logró entrar en la carne, y solo uno lo mandó al hospital. Tuvieron que detener la producción. Y le pusieron 12 puntos en su costado. Por uno, 12 puntos. A Jesús le metieron 39 de esos. Por su llaga, dígalo conmigo, por su llaga yo fui curado. Alguien tiene que creerlo en esta mañana. Hoy es resurrección.